Bienvenidos hermanos a este nuevo estudio de la palabra de nuestro Dios y de la verdad presente, en el cual estamos para introducirnos en este importantísimo tema, el cual es la justificación por la fe, y hemos pues tenido a bien titular esta serie de estudios con el título, valga la redundancia, de la naturaleza de la redención. La naturaleza de la redención. Ahora, ¿qué significa este título que hemos colocado? Cuando hablamos de la naturaleza, empezando primeramente, estamos usando el término naturaleza de la forma en que lo define la Real Academia Española como siendo la naturaleza una virtud, cualidad o propiedad que caracterizan ciertas cosas. Así que muy bien, cuando estamos hablando entonces de la naturaleza de la salvación o de la redención, entendemos que la palabra redención también viene del vocablo redimir, que nos lleva a un contexto donde nos dice la escritura que la palabra redimir ocurría, o la acción de redimir ocurría cuando una persona, por alguna circunstancia, era esclavizada por otra, y el pariente más cercano, según la ley levítica, el pariente más cercano tenía el deber y el privilegio, el derecho de redimirlo. Y la forma de redimir a un esclavo era simplemente que ese pariente más cercano a esa persona que había sido esclavizada compraba, pagaba el precio, el costo de la vida de ese esclavo ante el amo. Le pagaba el precio al amo y eso entonces garantizaba la liberación de ese esclavo. Y este esclavo entonces, ya que había sido comprado por su pariente más próximo, él entonces era obviamente liberado, aunque en un sentido real y en un sentido, digamos, práctico o material, él realmente había sido comprado y entonces eso lo convertía en esclavo del que lo había comprado, es decir, de su pariente más próximo. Sin embargo, obviamente el pariente más próximo no lo redimía con la intención, obviamente, de esclavizarlo, o por lo menos ese era el plan al introducir la figura de la redención que está especificada en el Pentateuco. Entonces, entendiendo ese término de redención y que es un sinónimo de salvación, entonces entendemos que la naturaleza de este estudio o el propósito de este estudio, al llamarse la naturaleza de la redención, estamos tratando de hablar de la virtud, de la propiedad o de la cualidad de la salvación. Es decir, en otras palabras, para entender claramente el título o el nombre de este estudio, estamos tratando de estudiar, hermanos, acerca de lo que es la salvación, acerca de lo que, en qué consiste la salvación, no como generalmente se hace cuando se estudia sobre su justificación por la fe, que se intenta responder preguntas como el cómo somos salvos o cómo, por quién somos salvos. Si bien estas son preguntas sumamente importantes que obviamente vamos a tratar en este estudio, queremos ir un poquitito más allá al tratar de entender lo que es la salvación. ¿En qué consiste la salvación? ¿En qué consiste la redención del pecado? Para que entonces eso nos pueda dejar en claro estos puntos sumamente importantes con respecto a la salvación y a la redención. Así que muy bien, antes obviamente de comenzar con este estudio, como es nuestra costumbre, debemos pedir la dirección primeramente de nuestro Dios para que Él nos guíe en este crucial punto que es el estudio del tema de la justificación por la fe y de este tema de la naturaleza de la redención. Así que les invito
a que nos coloquemos de rodillas para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Señor, en esta hora humildemente nos acercamos delante de su presencia, suplicando primeramente su dirección, suplicando que su Santo Espíritu nos acompañe para, al abrir las palabras de las Escrituras, podamos nosotros comprender la naturaleza, Señor, de la redención, de la salvación que obtenemos gracias al sacrificio de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Ayúdenos, Señor, a concentrar nuestra mente en las verdades que usted nos revela en su palabra, de tal manera que podamos nosotros ser transformados por medio de la contemplación de estas grandes verdades y realidades eternas. Todo esto lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermano. Entonces, al proponernos entonces estudiar y entender lo que es la naturaleza de la salvación, debemos comenzar obviamente analizando la naturaleza de cada uno de los aspectos involucrados obviamente en la salvación. Así que obviamente al tratar de entender lo que es la salvación, necesitamos entender primeramente cuál es el objeto de la salvación, es decir, cuál es el objeto que se beneficia por la salvación. En este caso, pues obviamente es el ser humano el que necesita ser salvado. Entendemos que obviamente, como nos dijo el Señor Jesús, los enfermos son los que tienen necesidad de médico. Los sanos no tienen necesidad de médico. Así que para nosotros entender lo que es la salvación, lo que es la redención, necesitamos entonces entender primeramente cuál era la naturaleza del hombre al ser creado. Es decir, cuál era la naturaleza del hombre antes del pecado, de la introducción del pecado en este mundo, de que el hombre transgrediera la ley de Dios. Entonces, obviamente debemos ubicarnos para entender cuál es la naturaleza del hombre al ser creado por Dios. Debemos ubicarnos obviamente en el libro de Génesis. Y allí podemos ir en nuestras Biblias al libro de Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Y la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera, un texto sumamente conocido. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, notamos aquí rápidamente lo que se nos habla acerca de la naturaleza del hombre al ser creado, la forma en la que el hombre fue creado, descrita en el libro de Génesis. Leo literalmente, dice, la orden del Padre al Hijo fue, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahora, este versículo, estos textos, o este texto en particular, nos habla de un orden. El hombre fue creado en armonía con un orden. Este orden es que la naturaleza del hombre, al ser creado, poseía estas dos características: la imagen de Dios y la semejanza de Dios. Ahora, notemos que el versículo nos dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Fueron dos cualidades, las cuales fueron la orden del Padre que estaba planeando con el verbo de Dios, con Jesucristo. Dice además de esto el texto, que el hombre también fue ordenado, o sea, es decir, fue dotado con la habilidad o con la autoridad de gobernar todo lo que Dios había hecho, tanto los animales como, dice allí, toda la tierra, es decir, el mundo natural. Y además de esto se menciona el hecho de que Dios creó al hombre a su imagen, varón y hembra. Es decir, que creó los géneros, tanto el género masculino como el género femenino, van obviamente en armonía con este plan del Señor. Ahora bien, entonces entendemos que este texto entonces nos menciona claramente que el hombre fue creado a la imagen de Dios,
conforme a la semejanza de Dios. Estas son dos características y obedecen a ese orden en que fueron dadas. La imagen de Dios primeramente y en forma secundaria la semejanza de Dios, como vamos a ver en los versículos a continuación. Ahora, tratemos de entender primeramente esto de lo que constituye la imagen de Dios, antes obviamente de entender lo que se refiere a la semejanza de Dios. En la carta del apóstol Pablo a los romanos, el capítulo 8, versículo 29, nos dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8, 29. Este versículo nos dice a nosotros, el apóstol Pablo, nos dice que el plan de Dios, predestinado desde las edades eternas por Dios, era de que el hombre fuese hecho conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, algo sumamente interesante, es decir, quiere decir que en el momento de la creación, cuando el Padre dice, hagamos al hombre, es decir, obviamente el Padre no estaba solo, le estaba hablando a otro ser que le acompañaba. En el Evangelio según San Juan, como vamos a ver más adelante en algunos textos cuando los analicemos, en el capítulo 1, versículo 1 al 13, nos dice que ese personaje que estaba allí, ese ser divino que estaba acompañando al Padre, era nada más y nada menos que el único Hijo de Dios engendrado, Jesucristo, el Verbo de Dios, que se nos describe allí como la acción de Dios, y se nos describe que a Él le fue dada la orden, es decir, a Él es el que el Padre se dirige cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Cuando el Padre entonces habla al Hijo, al Verbo de Dios, que debía realizar la creación del hombre, y cuando menciona que el hombre debía ser creado a nuestra imagen, es decir, a la imagen de Dios, se entiende que aquel a cual el Padre le estaba hablando también tenía la imagen de Dios. Este es a Jesucristo. Y por lo tanto, entonces, entendemos nosotros, y nos dice el apóstol Pablo claramente, que la imagen que recibió el hombre era la imagen del Hijo de Dios, que es la imagen de Dios. Pero se hace de forma más específica por un asunto que necesitamos entender claramente, y es el hecho de que la imagen a la cual fue creado el hombre es la imagen del Hijo. Por esto vamos a leer más adelante que el hombre fue constituido hijo de Dios. Adán era hijo de Dios, puesto que había recibido la imagen del Hijo de Dios. Ahora sigamos adelante para poder confirmar estos pensamientos. En Colosenses, capítulo 1, versículo 15, se nos dice: Él, hablando de Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y aquí nosotros comenzamos a entender lo que para muchos es un título que ha causado mucha controversia para algunos que han querido usar este título como un argumento acerca de establecer que Jesús es el primer ser creado. Y nada más lejano de la realidad. El hecho de que Jesús se ha llamado el primogénito de la creación está hablando en cualidad, en propiedad de que los seres humanos fueron creados a la imagen del Hijo. Y ese hecho es el que hace que los seres humanos sean hijos de Dios. Por lo tanto, al recibir la imagen del unigénito Hijo de Dios, y noten ahí que aparentemente pareciera una contradicción, porque como el único Hijo de Dios al mismo tiempo puede ser el primero de los hijos de Dios, o sea, el primogénito. Como el unigénito puede al mismo tiempo ser el primogénito, se entiende claramente porque estos seres que fueron creados por el Hijo de Dios, por el Verbo de Dios, reciben su imagen. Y este hecho de recibir la imagen del Hijo de Dios es lo que hace que ellos sean hijos de Dios a su vez. Por lo tanto, ellos se constituyen en hermanos
del unigénito Hijo de Dios, y en ese sentido, el unigénito Hijo de Dios, es decir, el único Hijo de Dios de la sustancia y de la imagen del Padre, el que es la expresa imagen de la imagen del Padre, se constituye como el primogénito, es decir, el primero de los hijos de Dios. Ahora sigamos leyendo para entender muchísimo mejor este hecho. En Hechos, o mejor dicho, antes de leerlo, vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 3, que nos dice: el cual, es decir, Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Este texto nos viene a corroborar, a decir claramente que Cristo es el resplandor de la gloria del Padre, la imagen misma de su sustancia. Y Él es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y en los versículos anteriores nos decía que Él, por medio de Él fueron hechas todas las cosas. En el versículo 2. Ahora, este versículo nos dice que Cristo es el resplandor de la gloria del Padre, la imagen misma de su sustancia. Es decir, el Hijo de Dios es de la sustancia del Padre. Cuando hablamos de la sustancia del Padre, obviamente estamos hablando más allá del ámbito de la creación. No estamos hablando de ninguna materia, obviamente, del mundo creado o del universo creado, sino estamos hablando de la sustancia divina. O digamos, un completo misterio, o el más grande de todos los misterios. ¿Cuál es la sustancia del Padre? Que dice aquí, el Hijo es la misma imagen de la sustancia del Padre. Es decir, que la sustancia del cual está hecho el Padre es la misma sustancia del Hijo. Y es la imagen de la sustancia. Es decir, que cuando el Padre le da la orden al Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, el Hijo debía crear a los seres humanos con la sustancia, es decir, debía impartir la sustancia de el Padre y el Hijo al hombre. Noten esto de tremenda profundidad. Ahora, sigamos leyendo para poder seguir entendiendo. En 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18, nos dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces notemos aquí que los seres humanos, en este caso está hablando de la salvación, de la redención, que miramos como a un espejo la gloria del Señor. Es decir, en el versículo anterior leíamos que Cristo, el Verbo, el unigénito Hijo de Dios, es el resplandor de la gloria y es la imagen misma de la sustancia del Padre. Ahora aquí se nos dice que si nosotros miramos como en un espejo la gloria del Señor, es decir, ahorita lo vamos a ver, el carácter del Hijo, la imagen del Hijo, nosotros vamos a ser transformados en la misma imagen, porque nos vamos a colocar en un espejo, delante del espejo, y entonces vamos a ir siendo transformados al contemplar. Ahora noten esta imagen, esta forma, esta figura que se nos usa acá para hablarnos acerca de la transformación del carácter. Noten lo siguiente, volviendo al término imagen de Dios, que es el que estamos tratando de entender. Notemos, cuando hablamos de imagen, para poder entender lo que es la imagen de Dios, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué es una imagen? La forma más fácil o elemental de hablar de la imagen, o en este caso de la imagen del hombre, porque estamos hablando de la naturaleza del hombre al ser creado. ¿Cuál es la imagen del hombre? Bueno, es tan sencillo como que cualquiera de nosotros se pare delante de un espejo. Y estamos hablando de forma material, de forma real. Si usted en su habitación, en su casa, se para delante del espejo, su imagen es lo que usted va a ver delante del espejo, o sea, reflejado en el espejo.
El espejo va a reflejar la imagen de la persona que se para delante del espejo. Ahora, si yo me paro delante del espejo, la imagen que voy a ver reflejada en el espejo es mi imagen. La imagen de este servidor en particular, pero cualquiera puede hacer exactamente la misma prueba. Ahora, esa es la imagen. La imagen es, ¿qué cosa? Un reflejo de nuestra apariencia física. Pero es también un ¿qué? Un reflejo de la persona que está parada delante del espejo. ¿De quién es la persona que está parada delante del espejo? Obviamente que la imagen en este sentido va mucho más allá de un simple reflejo de la apariencia física de X persona. Ahora, sigamos adelante en el análisis que estamos haciendo acá para poder entender. Aquí nos dice entonces el versículo, en la frase final, en 2 Corintios 3:18, que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Aquí entra en juego otro, digamos, ingrediente o aspecto que nos permite entender esto de cómo el Hijo de Dios, cuando creó al hombre, lo hizo conforme a su imagen por la orden del Padre. Es decir, la imagen que compartía el Padre y el Hijo, la sustancia que compartían el Padre y el Hijo, cómo pudo ser el hombre hecho participante de esa sustancia del Padre y del Hijo. Y aquí se nos dice que nosotros somos transformados a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es decir, el Espíritu del Señor, el Espíritu que pertenece al Señor, el Espíritu Santo, es el medio usado para que la imagen de Dios y la imagen del Hijo de Dios sea la imagen del ser creado. Es decir, se imparta esa imagen que tiene el Padre y que tiene el Hijo, sea impartida a los seres creados a la imagen de Dios. Ahora, sigamos adelante y analicemos el siguiente texto. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, nos dice lo siguiente: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces noten que el enemigo ha cegado precisamente esta verdad, porque el enemigo no quiere que resplandezca en la mente de los incrédulos la luz del Evangelio, que es ¿qué cosa? La gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. La gloria de Cristo, y cuando hablamos de gloria entendemos nosotros que obviamente la gloria es el carácter del Padre y del Hijo, el carácter de Dios. ¿Por qué razón? Porque cuando Moisés pidió ver la gloria de Dios, y Dios pasó delante de Moisés, ¿se recuerdan el episodio donde Dios le dijo, voy a ocultarte en la roca, todo mi bien va a pasar delante de ti, y tú vas a poder verme, no podrás ver mi cara, mi rostro, pero sí podrás ver mis espaldas? Y entonces, dice la Escritura, que ¿qué ocurrió? Pasó delante y se fue proclamado el nombre de Jehová, y se decía, santo, santo, santo Jehová, y se hablaba del carácter de Dios. Se describía el carácter misericordioso, piadoso, tardo la ira, lleno de amor, pero justo. Es decir, esa fue la gloria que pasó delante de Moisés. Es decir, no solamente la apariencia física de Dios, o sea, la apariencia que tiene Dios, la forma física, sino que también pasó delante de Moisés, fue proclamado el carácter, la forma de ser de Dios, que es la gloria de Dios. El carácter de Dios es el Espíritu de Dios. Ahora, aquí se nos vuelve a recalcar el hecho de que Cristo es la gloria y la imagen de Dios. Sigamos adelante. En Génesis capítulo 9, versículo 6 se nos dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Este es un versículo muy interesante, pues obviamente habla de otro tema que también es muy polémico en estos días, pero que no es la intención
desviarnos hacia ese tema, ¿no? Pero aquí se nos corrobora en el libro de Génesis, en este caso en el capítulo 9, que el hombre fue creado a la imagen de Dios y que por lo tanto tiene cualidades que comparte con su creador al haber recibido la imagen de Dios. La mensajera del Señor lo explica muy claramente en el libro de la educación, la página 15, el párrafo 2, cuando ella nos dice: cada ser humano creado a la imagen de Dios está dotado de una facultad semejante a la del Creador. ¿Cuál es esa facultad? Agrega este servidor. ¿Cuál es esa facultad? La individualidad. Noten lo importantísimo de esta cita. La facultad de pensar y hacer. Qué tremenda esta declaración. Aquí dice la mensajera del Señor que cada ser humano creado a la imagen de Dios está dotado por una facultad que es semejante a la del Creador. Y esa facultad es la individualidad, la facultad de pensar y hacer. Ahora notemos entonces lo tremendo de esta verdad. Es decir, que la imagen de Dios consiste en tener facultades como las que tiene Dios, cualidades como las que tiene Dios. Y la cualidad que tiene el hombre y que lo convierte en la imagen de Dios es la individualidad. Qué tremendo esta declaración, porque esto tiene mucha profundidad. Es decir, que cuando el Padre le dice al Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, lo que realmente está queriendo decir, creemos a un ser con la facultad que nosotros tenemos de ser un individuo que pueda pensar y pueda hacer. Y esto es muy tremendo, esto es un tema muy profundo, pero es de importancia vital para nosotros como adventistas del séptimo día en estos fines de los tiempos, porque es un tema que ha sido muy tergiversado, como leímos anteriormente en el versículo, por Satanás, para que no resplandezca sobre los incrédulos la gloria del Evangelio. Ahora bien, esta facultad de la individualidad poseída por el Padre y el Hijo es dada o fue dada originalmente a Adán, el primer hombre de ser creado en el mundo. Sigo leyendo la declaración, la cita. Los hombres en quienes se desarrolla esta facultad, es decir, la individualidad, son los que llevan responsabilidades, los que dirigen empresas, los que influyen sobre el carácter. La obra de la verdadera educación consiste en desarrollar esta facultad, en educar a los jóvenes para que sean pensadores y no meros reflectores de los pensamientos de otros hombres. En vez de restringir su estudio a lo que los hombres han dicho o escrito, los estudiantes deben ser dirigidos a las fuentes de la verdad, a los vastos campos abiertos a la investigación en la naturaleza y en la revelación. Contemplen las grandes realidades del deber y del destino, y la mente se expandirá y se robustecerá. En vez de jóvenes educados, pero débiles, las instituciones del saber debieran producir hombres fuertes para pensar y obrar, hombres que sean amos y no esclavos de las circunstancias, hombres que posean aptitud de mente, claridad de pensamiento y valor para defender sus convicciones. Educación, página 15, párrafo 2. Ahora, noten esto importantísimo. A nosotros hablar de este tema, obviamente entramos a otro de los grandísimos temas que constituye la verdad presente, que es el tema de la educación. Obviamente, no podemos también abarcar ese tema, necesitaríamos toda una serie de estudios para abarcar el tema importantísimo también de la educación. Pero obviamente está íntimamente relacionado con este tema de justificación por la fe, que es la naturaleza de la redención. Porque la educación, como dijo la mensajera del Señor, es redención. Ahora noten lo que estoy queriendo decir con todo esto, la amplitud de lo que estamos hablando acá. Aquí entonces estamos hablando
de que en este tema, hermano, de justificación por la fe, vamos a encontrar todos los temas de verdad presentes, los grandes hitos del adventismo, completamente conectados con el tema de la justificación por la fe. Ya aquí estamos viendo, no solamente, acabamos de mencionar que la imagen de Dios es la facultad de la individualidad, por lo tanto estamos hablando, vamos a ver más adelante, de la individualidad de la conciencia, de la razón y de la voluntad, y por lo tanto de la relación que tiene el Creador con estas facultades individuales, cómo hay una relación individual de cada ser humano con su Dios, lo que establece una relación de que hay un deber de cada individuo para con el Creador y que por lo tanto entonces cada individuo debe gozar de la libertad de poder cumplir con ese deber para con su Creador. Es decir, ya se introduce aquí la verdad de la libertad de conciencia. Pero aunado a eso está la verdad de la educación verdadera que debe recibir el hombre. Que el hombre debe, los jóvenes especialmente, es decir, el hombre en su tierna edad, en su juventud, en su niñez y su juventud, debe ser educado para ser un pensador individual, no un mero reflector de los pensamientos de otras mentes, sino que debe ser educado para que piense por sí mismo, para que analice, para que entienda y comprenda la verdad, cuál es su deber ante Dios, ante su semejante, ante el mundo, y pueda ser una persona de convicciones firmes y una persona de voluntad firme, decidida, porque sus facultades han sido fortalecidas. Ese es el propósito de la educación. Ahora, lamentablemente, pues no podemos ampliar más como desearíamos hablar del tema de la educación, pero sigamos con el estudio al cual estamos tratando de abarcar. Pero no quería tampoco dejar pasar la oportunidad de mencionar la relación de esos grandes temas con lo que estamos mencionando. Ahora bien, hemos hablado entonces acerca de lo que es la imagen de Dios. Ahora, volvamos al texto bíblico y hablemos de la siguiente característica de la cual se nos habla, que es la semejanza de Dios. Porque el versículo nos decía, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. El hombre fue hecho a la imagen de Dios y a la semejanza de Dios. Ahora, ¿qué se refiere a la Escritura cuando nos habla de la semejanza de Dios? Tratemos de contestarlo con la Escritura. En el libro de Génesis, capítulo 5, versículo 1, se nos dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Aquí simplemente este texto nos está reafirmando, recalcando lo que nos dice Génesis 1:26. El hombre fue hecho a la semejanza de Dios. En Santiago, capítulo 3, versículo 9, nos dice, con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldicimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. Ahora, ¿qué es la semejanza de Dios? Nuevamente, echemos mano del espíritu de profecía para que podamos entender con mucha más facilidad este asunto o este aspecto de por qué el hombre fue hecho a la semejanza de Dios. En el mismo libro de la educación, unas páginas antes, en el capítulo, o en este caso, en la página 12, el párrafo 5, dice, cuando Adán salió de las manos del Creador, es decir, en el momento de ser creado, llevaba en su naturaleza física, mental y espiritual la semejanza de su Hacedor. Entonces noten lo que nos dice el espíritu de profecía. Dice que cuando Adán salió de las manos, y ahorita vamos a ver a qué se refiere la hermana White cuando nos dice que Adán salió de las manos. Ella dice que en su naturaleza física, mental y espiritual llevaba la semejanza de su Hacedor. Es decir, que la semejanza de Dios está en relación con la naturaleza física del hombre, la naturaleza mental del hombre y la naturaleza espiritual. Es decir, la semejanza era la forma física del hombre, su cuerpo, su forma corporal,
Y esto está en relación a otra serie que hemos compartido acá en el canal acerca de si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen forma corporal. Les invitamos también para que analicen ese estudio acerca de lo que enseña la Biblia con respecto a la forma corporal del Padre, la forma corporal del Hijo y la forma corporal del Espíritu Santo. Ahora bien, aquí se nos dice entonces que la semejanza de Dios se refiere a la naturaleza física, mental y espiritual. Y sigue diciendo, vamos a seguir leyendo la declaración. Creó Dios al hombre a su imagen, con el propósito de que cuanto más viviera, más plenamente revelara esa imagen y más plenamente reflejara la gloria del Creador. Todas sus facultades eran susceptibles de desarrollo. Su capacidad y su vigor debían aumentar continuamente. Vasta era la esfera que se ofrecía a su actividad, glorioso el campo abierto a su investigación. Los misterios del universo visible, las maravillas del perfecto en sabiduría, invitaban al hombre a estudiar. Tenía el alto privilegio de relacionarse íntimamente, cara a cara con su Hacedor. Si hubiese permanecido leal a Dios, todo esto le hubiera pertenecido para siempre. A través de los siglos eternos hubiera seguido adquiriendo nuevos tesoros de conocimiento, descubriendo nuevos manantiales de felicidad y obteniendo conceptos cada vez más claros de la sabiduría, el poder y el amor de Dios. Habría cumplido cada vez más cabalmente el objeto de su creación. Había reflejado cada vez más plenamente la gloria del Creador. Ahora, notemos aquí algo sumamente interesante. Aquí la mensaje del Señor nos dice que el hombre fue hecho a la semejanza de Dios, que eso se refiere a su naturaleza física, mental y espiritual. Y ella nos menciona que el hombre fue hecho para que reflejara cada vez más la imagen del Creador y que tenía por lo tanto facultades, y noten eso interesante porque es parte importantísima de este estudio, facultades, que el hombre cuando fue creado fue dotado de facultades que eran susceptibles a desarrollo. Noten, esto es sumamente importante, el hombre fue creado perfecto, porque todo lo que sale de las manos de Dios es perfecto. Lo dice el relato de la creación cuando dice, y vio Dios que todo era bueno en gran manera. El hombre fue creado perfecto. Sin embargo, y esto es sumamente importante, al recibir la imagen de Dios, es decir, la sustancia de Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor, como leímos anteriormente en los textos que analizamos, la imagen de Dios, tenía un potencial sumamente elevado. Sin embargo, no dejaba de ser un ser creado, un ser limitado, un ser condicionado por el hecho indiscutible de que era un ser creado de materia creada. Era un ser obviamente completamente diferente al Creador. Sin embargo, en su infinita sabiduría, el Señor dotó al hombre con la capacidad, aunque era perfecto como ser creado por Dios, tenía la capacidad, tenía facultades que eran susceptibles de ser perfeccionadas. Es decir, que la perfección del hombre en ese momento podía ser perfeccionada. Y esto es algo sumamente, para algunos, imposible de creer, imposible de aceptar, imposible de comprender. Pero es claramente el elevado destino que Dios le había destinado al hombre. Era perfecto Adán, pero era capaz de mejorar, de ser más perfecto aún. Y esas facultades eran susceptibles de ¿qué? De perfección, de mejora, de, digamos, de ser afinadas, por decirlo de alguna manera, que podamos nosotros entender mejor. Ahora, ¿qué estoy queriendo decir con esto? Algunos, cuando leen la palabra semejanza, la consideran diferente a la palabra imagen.
¿Por qué razón? Porque algunos dicen, bueno, una imagen es exactamente lo que está delante del espejo, es decir, es el producto de la luz al reflejar la imagen de un objeto o de una persona delante del espejo. La imagen de la persona es exactamente el reflejo exacto, por decirlo así, de la manera más de esa persona, de ese objeto, etcétera, etcétera. Pero cuando nos habla de semejanza, algunos dicen, es algo parecido, algo muy parecido, pero es una semejanza, es un parecer. Ellos, algunos lo ubican con la siguiente forma, dicen, así como una estatua. La estatua es una copia de un qué, de una persona real. Por ejemplo, las estatuas o los monumentos que encontramos pues, en muchos lugares del mundo, que son estatuas de personas. La estatua trata de ser una semejanza, trata de ser lo más parecida a la persona real. Sin embargo, no deja de ser una ¿qué? Una semejanza. No es exactamente igual o no es exactamente igual cuando es esculpida por un artista. A menos que, como hoy en día se usan las técnicas de que es por molde, y claro, obviamente esa sería una estatua mucho más exacta de la persona. Pero en la antigüedad estamos hablando de que esta palabra obviamente viene de la antigüedad, de cuando existía la escultura, y la escultura nos habla de que se puede hacer una semejanza de una persona, pero obviamente no es exactamente o de forma perfecta, exactamente igual al original. Algunos entonces dicen que el hombre fue hecho a semejanza de Dios porque el hombre era un ser creado y fue hecho en la materia que vamos a analizar ahora a continuación, la materia en la que fue hecho, que fue, vamos a ver, el barro, era una materia creada. Dios no es barro, pero Dios en su infinita sabiduría y poder convirtió ese barro en lo más parecido a Dios que podía Dios hacerlo. Pero nunca se debía olvidar el hecho de que era una semejanza de Dios, algo parecido a Dios, pero que no era exactamente Dios. Entonces, sigamos adelante en nuestro estudio para nosotros poder entender un poco más y resaltar verdaderamente los detalles que estamos queriendo mencionar con este estudio. Ahora, volviendo al resumen. El hombre fue hecho a la imagen y a la semejanza de Dios. Ahora, ¿qué dijimos o qué hemos entendido que es la imagen de Dios? Por lo que hemos mencionado acá, en resumen, la imagen de Dios es la facultad de la individualidad, la facultad de pensar y hacer. Es decir, la libertad moral y por lo tanto la conciencia del hombre. Eso es lo que hace que el hombre sea a imagen de Dios. Aquí hay algo sumamente importante que decir y es lo siguiente, que los animales son creados por Dios, las plantas son creadas por Dios, pero en ninguna parte de la Biblia se dice que las plantas o los animales fueron hechos ni a la imagen ni a la semejanza de Dios. Sencillamente porque un león, porque un perro, un toro, cualquier animal, no tienen la semejanza ni la imagen de Dios. No solamente porque no tienen la forma corporal de Dios, porque Dios no es un animal, ni tiene forma de animal, no tiene forma de león, no tiene forma de perro, no tiene forma de tigre, ni de ningún otro animal. La persona de Dios, la persona del Padre, el que está sentado en su trono, sino que tampoco tienen la facultad de la individualidad, la facultad de pensar y hacer, no tienen libertad moral ni conciencia los animales. Ahora menciono esto para que establezcamos esa verdad también claramente definida en la escritura. Ahora bien, habiendo entonces pues entendido en grandes rasgos lo que queremos resaltar de lo que constituye la imagen de Dios que recibió el hombre al ser creado,
que es entonces la facultad de la individualidad, de pensar y hacer, la libertad moral y la conciencia, entonces también concluyamos lo que constituye la semejanza de Dios, que es la siguiente característica o con la cual fue creado el hombre. La semejanza de Dios se refiere específicamente o especialmente, de manera especial, a la naturaleza física, mental y espiritual, con los apetitos, pasiones e inclinaciones con los que originalmente fue dotado el hombre. Y aquí hay algo sumamente importante e interesante, y quiero leer, para no decirlo con mis propias palabras, una declaración que encontramos en el libro La Temperancia, la página 11, el párrafo 7, que dice de la siguiente manera: nuestros apetitos e inclinaciones fueron establecidos divinamente y cuando fueron dados al hombre eran puros y santos. Era el propósito de Dios que la razón gobernara los apetitos y que estos contribuyeran a nuestra felicidad, y cuando están regidos y controlados por una razón santificada, son santidad a Jehová. Entonces notemos lo que nos dice aquí claramente. Esa semejanza de Dios, esa naturaleza física, mental y espiritual, específicamente la naturaleza física del ser humano, también poseía apetitos, pasiones e inclinaciones, es decir, la capacidad del hombre de sentir gusto, la capacidad de usar sus sentidos. Estamos hablando del campo sensorial, del campo de las sensaciones, de las emociones. Todo esto fue provisto o establecido divinamente. Algunos, cuando escuchan la palabra apetitos o pasiones, inmediatamente asocian la palabra apetitos, pasiones, inclinaciones o tendencias, que es exactamente lo mismo, con algo pecaminoso. Sin embargo, la Biblia y el Espíritu de Profecía nos lo confirma, que Dios colocó en el hombre las pasiones, los apetitos, las inclinaciones y las tendencias, que originalmente eran puras y santas. Ahora bien, lo que quiero mencionar y resaltar con esto entonces es el hecho de que estas facultades estaban originalmente en el hombre y que debían entonces obedecer a un orden, como nos dice la cita que leímos. Debían ser gobernadas por la razón, que es precisamente lo que sigue a continuación en este estudio. Ahora notemos entonces, para resumir, la semejanza de Dios entonces constituye la naturaleza física del hombre, mental y espiritualmente, pero conteniendo los apetitos, pasiones e inclinaciones o tendencias que originalmente eran santas en el hombre cuando fueron creados, o cuando fue creado el hombre. Ahora bien, Patriarcas y Profetas, en la página 25, párrafo 3, nos dice lo siguiente: el hombre había de llevar la imagen de Dios, tanto en la semejanza exterior como en el carácter. Y entonces dice, solo Cristo es la misma imagen del Padre, Hebreos 1:3. Pero el hombre fue creado a semejanza de Dios. Su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Dios. Su mente era capaz de comprender las cosas divinas. Sus afectos eran puros. Sus apetitos y pasiones estaban bajo el dominio de la razón. Eran santos y se sentía feliz de llevar la imagen de Dios y de mantenerse en perfecta obediencia a la voluntad del Padre. Patriarca y Profetas, página 25. Ahora, notemos lo que dice aquí y nos lo confirma el Espíritu Profecía. Es decir, ella vuelve a mencionar. Ella dice que el hombre llevaba la imagen de Dios, tanto en su semejanza exterior, es decir, en la forma de su cuerpo, en la forma del cuerpo del hombre, en la forma bípeda, por decirlo así, para explicarlo más con un lenguaje más actual. La forma bípeda, es decir, que caminaba sobre dos pies, sobre dos piernas, no como los animales que caminan en todas sus extremidades,
con todas sus extremidades, en la forma bípeda en que camina el hombre, teniendo también extremidades superiores, es decir, los brazos. Camina sobre sus extremidades inferiores, no como los animales, en este caso los mamíferos, generalmente que tienen extremidades posteriores y extremidades anteriores, para que notemos la diferencia que hay entre los animales y el ser humano. Ahora noten, volviendo a la cita, es decir, el hombre fue hecho a la imagen de Dios tanto en su semejanza exterior como en el carácter. Noten, no solamente la imagen se refiere y la semejanza se refiere a la imagen, a la semejanza exterior. Noten cómo es específica la mensaje del Señor, la semejanza exterior, sino que la imagen de Dios está refiriéndose al carácter del hombre. En este caso, el carácter que recibió Adán cuando fue creado. Ese carácter que le fue dado, que le fue imputado, que le fue impartido allí cuando fue creado. Y dice, solo Cristo es la misma imagen del Padre. Hay un original, hay un hijo que es el unigénito hijo de Dios, porque es la mismísima imagen de la sustancia del Padre, es el hijo engendrado por Dios. Y hay otros hijos que fueron creados por el verbo de Dios y que recibieron la imagen del hijo y por ese hecho llegaron a ser hijos de Dios. Pero estos hijos son ¿qué cosa? Son por creación, no por engendramiento. Estos hijos son hijos por adopción, porque Dios adoptó, noten esto, Dios adoptó la materia creada, es decir, la incorporó en la familia celestial al impartirle el aliento de vida, al impartirle su sustancia, al impartirle su espíritu. Esto constituye que el hombre, para que alcanzara su felicidad, el hombre fue dotado por lo tanto de apetitos y pasiones, es decir, las cualidades de sentir. Tenía, obviamente, como nosotros entendemos, las avenidas del alma, los 5 sentidos. Esos 5 sentidos iban a llevar información al cerebro de sensaciones que iban a producir emociones en el cerebro, y estos sentidos iban a contribuir, estas pasiones, estos apetitos iban a contribuir con la felicidad del hombre. Es decir, la capacidad del hombre de que le gustaran literalmente lo que Dios había creado en el jardín del Edén, las frutas. ¿Para qué Dios crearía tanta diversidad de diferentes árboles y de diferentes frutas si el hombre no iba a poder distinguir entre los sabores de una fruta y de otra, y de disfrutar y de inclusive decidir en virtud a su individualidad, a su propia personalidad, qué fruta le gustaba más de todo el amplio variedad con la que había dotado Dios al hombre? ¿Para qué Dios haría flores de 1000 colores y de diferentes formas, animales de diferentes formas y de diferentes colores, de diferentes aspectos, con distintos comportamientos y tamaños, si el hombre no hubiese podido tener la habilidad de tener el gusto de poder sentir y poder decir: esto es hermoso, esto es bello, este animal me llama más la atención, me gusta mucho más que este otro? Los dos son hermosos, pero tengo una predilección individual por esto. Dios hizo al hombre con esas capacidades, y esas capacidades eran para que el hombre pudiera ser feliz, no fuera un robot, no fuera un autómata, pudiera desarrollarse por completo y pudiese alcanzar lo que Dios quería para él, que era obviamente la completa y perfecta felicidad. Ahora sigamos leyendo. Hay otro relato que se nos habla obviamente de la creación del hombre, que encontramos en el capítulo 2, versículo 7 del libro de Génesis, que nos habla de la naturaleza del hombre al ser formado. El versículo nos dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahora notemos aquí que este texto es análogo, es paralelo al texto de Génesis 1:26. Nos está hablando exactamente del mismo asunto de la creación del hombre, solamente que en términos diferentes para que nosotros podamos entender la profundidad de ellos. Aquí se nos dice que el hombre también tiene, digamos, hay 2 aspectos: el aliento de vida y el polvo de la tierra. Y nosotros estamos sugiriendo aquí que estos se alinean con las 2 características dadas
en Génesis 1:26, la imagen de Dios y la semejanza de Dios. Ahora bien, notemos, cuando la Biblia nos habla del aliento de vida, que estos dos componentes, estos dos aspectos, formaban a su vez un alma viviente, es decir, una individualidad, un ser vivo, un alma individual. Noten esto, la unión de estas dos cosas, del aliento de vida y del polvo de la tierra. Veamos un poco lo que la Biblia nos enseña acerca de lo que es el aliento de vida. Vamos a verlo. Isaías 42:5 nos dice así: así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Isaías 42:5. Noten aquí hay un aspecto profético, o en este caso un aspecto poético también, podríamos mencionar, y se nos, digámoslo así, hacen rimar, por decirlo de alguna manera, estos dos pensamientos. Dios es el que da aliento al pueblo que mora en la tierra y espíritu a los que en ella andan, hablando acerca del hombre. Dios es el que da el aliento y da espíritu. Aliento y espíritu son paralelos en este texto. Aliento es lo mismo que espíritu. Sigamos adelante para corroborar. Hechos, capítulo 17, versículo 25. Ni es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo, pues Él, o sea, Dios, es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Hechos 17, 25. Aquí entonces se nos dice que aliento es igual a vida. A vida. Y en el versículo anterior se nos decía que aliento era espíritu. Llama la atención porque el espíritu también se lo llama el espíritu de vida en Cristo Jesús. Pero sigamos adelante. En segunda de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 16, dice: entonces aparecieron los torrentes de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. Está hablando de la creación. A la reprensión de Jehová, por el soplo del aliento de su nariz. Aquí dice que las torrentes de las aguas en el momento de la creación aparecieron y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. Es decir, lo que dice el libro de Génesis, cuando Dios ordenó, que dice que reunió las aguas y llamó a lo seco tierra, y a la reunión de agua llamó mares. ¿Por qué fue esto? Dios dio la orden con su palabra. Dios dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Aquí nos está diciendo que eso fue por el soplo del aliento de su nariz. El aliento de Dios. La palabra de Dios, la palabra creadora de Dios, la palabra que sale de la boca de Dios, el producto de la respiración de Dios, porque por eso habla del soplo del aliento de su nariz. La palabra de Dios es el poder creador de Dios. Como leímos en el versículo anterior, es la vida de Dios. Dios, para poder crear, imparte su propia vida a la creación. Ahora, sigamos adelante, sigamos leyendo para entender correctamente. Job 32:8. O en este caso, antes de leer el 32:8, vamos a leer Job 7:7, que dice: acuérdate de mí, en este caso, acuérdate de mi vida, o que mi vida es un soplo, y que mis ojos no volverán a ver el bien. Job dice que su vida era un soplo. Es decir, era el aliento que había recibido el hombre cuando fue creado allá en Génesis 2:7. En el capítulo 32, versículo 8 del mismo libro de Job dice: ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del omnipotente le hace que entienda. Entonces notemos nuevamente aquí la relación que hay entre espíritu y soplo. Obviamente, para los que no han revisado esa serie anterior,
cuando estuvimos estudiando acerca precisamente de en la serie de la forma corporal del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En nuestro tercer tema estuvimos explayándonos o espaciándonos más en este aspecto, de que la palabra espíritu precisamente es una palabra que se traduce como viento, como soplo en la Escritura. Entonces aquí nos dice claramente, el espíritu que hay en el hombre es el soplo del omnipotente, y hay algo interesante en este versículo porque dice que ese soplo que hay en el hombre es lo que hace que él entienda, que el hombre tenga entendimiento. Es decir, que el soplo que Dios dio en el principio al hombre es el poder que le dio la facultad al hombre de tener un entendimiento, es decir, de tener una mente. Fue el poder, la virtud por la cual el hombre pudo tener una capacidad mental, pudo pensar. El soplo del omnipotente, es decir, el Espíritu de Dios. Ahora, en Job 33, un capítulo más adelante, 4, nos dice claramente, el Espíritu de Dios me hizo, el soplo del omnipotente me dio vida. Aquí este versículo está en armonía con lo que hemos leído anteriormente, y aquí lo que nos está diciendo es que el soplo del omnipotente fue lo que permitió que el hombre llegase a estar vivo. Pero esa vida que se verificó en aquella figura de barro que Jehová Dios hizo en el versículo 7 del capítulo 2 de Génesis, era ¿qué cosa? Cuando él sopló en su nariz aliento de vida, el hombre llegó a ser un alma viviente, es decir, llegó a estar vivo. El hombre entonces, ¿qué ocurrió cuando estuvo vivo? El hombre llegó a tener pensamientos. Hubo una mente activa en aquel ser que estaba siendo criado, y eso lo constituyó en un ser vivo, en una persona. Sus pensamientos. Ahora, hasta los filósofos humanos lo entienden. En aquella famosa frase que dice, pienso, luego existo. Para que pueda haber existencia, debe haber pensamiento, debe haber una mente. Y la Biblia también lo establece de esa manera. Porque en el momento en que Jehová Dios sopló en la nariz del hombre, el hombre pensó. Por eso es que nos dice la mensajera del Señor que la imagen de Dios es ¿qué cosa? La facultad de pensar y hacer. Y el hecho de que Adán hubiese pensado ya lo constituía como un ser completamente diferente a otro, es decir, de otro ser humano, era un individuo aparte. Esa facultad de pensar. Qué tremendo es esto. No sé si alcanzan a entender lo profundo y lo maravilloso de esta revelación de la palabra de Dios. Ahora bien, dejemos hasta allí el aspecto del aliento de vida. Ahora tratemos de entender el siguiente aspecto, que es el polvo de la tierra. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de lo que es el polvo de la tierra? Génesis 18, 27 nos dice, y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque yo soy polvo y ceniza. Abraham entendió que él era polvo. Es decir, que cuando estamos hablando del polvo de la tierra, estamos hablando de la naturaleza de su cuerpo, del cuerpo del hombre, de la forma física del hombre. Y cuando estamos hablando obviamente de la forma física del hombre, estamos hablando de los órganos de los que igual está compuesto el cuerpo del ser humano, y estamos hablando incluyendo el cerebro, donde se aloja la mente, donde se alojan los pensamientos. Estamos hablando del sistema metabólico, del sistema nervioso, que es por los cuales, de los 5 sentidos, estamos hablando del ojo, de la piel, es decir, del sentido del tacto, los órganos por los cuales tenemos sentido del tacto, el olfato, el gusto, la boca. Estamos hablando de órganos físicos, los cuales recolectan información del mundo físico que nos rodea, que es llevada a nuestro cerebro, y ahí nuestra mente se encarga de procesar todos estos impulsos y de producir pensamientos. Muy importante y muy interesante todo esto. Ahora, sigamos adelante. Job
10, 8 al 12 dice: tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate de que como a barro me diste forma, y en polvo me has de volver. No me vaciaste como leche, dice, y como queso me cuajaste. Me vestiste de piel y carne, noten esto, y me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guió mi espíritu. Qué hermoso este texto de Job capítulo 10, versículos 8 al 12. Noten cómo dice: Dios nos hizo, nos formó, y dice, nos formó del barro, nos dio forma. Allá en Génesis 2:7 dice que revistió al hombre de piel y carne. Es decir, noten que el polvo de la tierra llegó a convertirse en la carne del hombre. Esto es sumamente importante, hermano. La carne del hombre, porque esto está directamente relacionado con el tema de la justificación por la fe. La carne del hombre, y la carne del hombre es la semejanza de Dios, es decir, la naturaleza física del hombre. La forma física del hombre, los órganos del hombre, la naturaleza que nosotros llamamos humana. La piel, la carne, dice aquí los huesos y los nervios. Está hablando de una forma tan profunda de todo el sistema sensorial del hombre. Todo el sistema nervioso y todo lo extremadamente complejo que es el sistema nervioso humano. Y que además de esto, dice, le dio el cuidado su espíritu. Es decir, un espíritu. El hombre tenía un espíritu, tenía una mente. Y esa unión de lo corporal con lo espiritual, con lo mental, lo espiritual, daba como resultado un individuo, un ser humano, con sentimientos, con emociones, con una voluntad, con decisión, con individualidad. Sigo leyendo. Isaías 64:8 dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Nosotros somos barro. Jehová es espíritu. Pero este barro fue adoptado en la familia de Dios. Esta materia creada por Dios fue adoptada en la familia de Dios cuando Dios sopló el espíritu de adopción. O el espíritu o el soplo de adopción, por el cual clamamos Abba Padre, como nos dice Pablo en el libro de Romanos. Isaías nos lo dice entonces claramente. Y vamos a leer en 2 de Corintios capítulo 4, versículos 7 al 11, donde nos dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perdidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 7 al 11. Tenemos un tesoro en un vaso de barro. Eso fue hecho en la creación de Dios. Dios hizo al hombre del polvo de la tierra y sopló sobre él aliento de vida. El tesoro era ¿qué? La vida de Dios, el aliento de Dios. El vaso era un vaso vil, era un vaso, es decir, un vaso de materia creada. Y de la materia creada más elemental, o sea, la materia creada más básica, más fundamental, del barro. ¿Para qué? Para que el hombre no se exaltase por haber sido hecho participante de la naturaleza divina, al serle concedido el aliento de vida, la vida de Dios. Noten, entonces el hombre se le fue dado esto en el cuerpo, y este cuerpo es la carne del hombre, la carne del hombre, la naturaleza humana del hombre. Le fue dado participación en la naturaleza divina del hombre por el Espíritu Santo que le fue dado al hombre
en el momento de la creación. Ahora bien, vamos a concluir para poder avanzar y aprovechar los minutos. ¿Qué concluimos entonces hasta este momento entonces? Que el alma viviente está constituida ¿por qué? Por la imagen de Dios, que es igual al aliento de vida, que a su vez es igual al espíritu que recibió el hombre, y que eso es igual a facultades superiores. ¿Cuáles son esas facultades superiores de las cuales estamos hablando aquí? La razón, la conciencia y la voluntad. Ahora, la semejanza de Dios, que es el siguiente aspecto que analizamos, la semejanza de Dios es igual al polvo de la tierra, que es igual a su vez al cuerpo, que es igual a su vez a la sede de las facultades inferiores, que son los apetitos, las pasiones y las inclinaciones. Así como la razón, la conciencia y la voluntad tienen como sede la mente del hombre, el espíritu del hombre, el carácter del hombre, así los apetitos, pasiones e inclinaciones tienen su sede en el cuerpo y obran por su medio. Ahora bien, la Biblia establece claramente que cuando el hombre fue creado, fue hecho hijo de Dios. Lucas capítulo 3, versículo 38 dice, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Adán era hijo de Dios. Y Adán era hijo de Dios porque cuando fue creado recibió el espíritu o el aliento de vida del Todopoderoso, recibió la vida de Dios, recibió la sustancia de Dios, pero recibió en su cuerpo de barro, recibió un tesoro en un vaso de barro, para que no se exaltase, pero que compartiese la imagen de su hacedor. En Job capítulo 1, versículo 6 dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Ahora, este versículo lo citamos para decir y para especificar que Adán no era el único hijo de Dios en el universo. En otros planetas, en otras creaciones, en el amplio universo, también hay seres que son hijos de Dios, según la Escritura, según lo que nos presenta la Escritura. Y esto es sumamente importante que nosotros entendamos. Ahora, vayamos elaborando una conclusión, o sea, es decir, vayamos concluyendo qué es lo que queremos decir con todo esto. Noten entonces, aquí agregamos un aspecto importante. Adán era hijo de Dios porque tenía la imagen de Dios, porque tenía el espíritu de Dios, y eso era porque había sido hecho participante en la naturaleza divina, que es el aliento de Dios, la vida de Dios. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, cuando yo recibo el Espíritu de Dios, me convierto en un hijo de Dios. Cuando Adán recibió el aliento de vida, el Espíritu del Omnipotente, el aliento del Todopoderoso, se constituyó en un hijo de Dios. Y en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosísimas y grandísimas promesas para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El hombre es hecho participante de la naturaleza divina. Ahora, ¿cómo es hecho participante de la naturaleza divina? Porque le fueron dadas facultades semejantes a la del Creador, la facultad de la individualidad, la facultad de pensar y hacer, la facultad de la razón, es decir, de razonar, de pensar y obrar en virtud a ese razonamiento. Por lo tanto, la facultad de decidir, es decir, la facultad de la voluntad, del libre albedrío, y la facultad de la conciencia, es decir, de pensar, de analizar lo que está bien y lo que está mal. Es decir, cada vez que iba a actuar, saber el campo moral de sus acciones y de sus pensamientos, y de saber lo que estaba mal y lo que estaba bien, y poder entonces actuar con respecto a eso que había pensado. Esas son facultades semejantes a la del Creador,
Esa es la naturaleza divina, la mente de Dios, la forma de pensar de Dios le fue dada al hombre. Esto es el hecho de ser hijo de Dios, de ser a la imagen de Dios, de ser o haber recibido el Espíritu de Dios. El Espíritu es la participación de la naturaleza divina, es decir, el Espíritu Santo, la sustancia del Padre y del Hijo, es la naturaleza divina, porque es la vida de Dios. Ahora, sigamos adelante con el siguiente aspecto, habiendo entendido eso. Cuando el hombre fue creado por Dios, es decir, no dejaba de ser una criatura, un ser creado, no un ser divino, era un ser creado, era una criatura. Eso se refiere a la semejanza de Dios. Lo que Dios hizo lo más parecido a Él posible, pero lo hizo en barro, en una materia creada. Dios, por lo tanto, al convertir al hombre en hijo de Dios, fue realmente una adopción. El hombre, en ese sentido de que es barro, no es de la misma sustancia del Padre, a menos que reciba el aliento de vida. Pero como ser creado de barro, es un hijo de Dios por adopción, o en este caso por creación, como no lo especifica la Biblia y el Espíritu de Profecía. Ahora noten lo que dice la Mensajera del Señor en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 1, la página 1097, dice: el Señor creó al hombre del polvo de la tierra, hizo de Adán un participante de la vida y la naturaleza de Dios. Fue alentado en él el aliento del Todopoderoso y se convirtió en un alma viviente. Adán era perfecto en su forma, fuerte, bien parecido, puro, llevaba la imagen de su Hacedor. Eso es para corroborar lo que nos dice la Mensajera del Señor. Entonces, avanzamos. El hombre, al ser creado, fue creado como un alma viviente o un hijo de Dios. La imagen de Dios, por lo tanto, es el aliento de vida, es igual al Espíritu Santo que recibió el hombre, que es la naturaleza divina de Dios, que es facultades superiores, razón, conciencia, albedrío, individualidad, dominadas por el Espíritu Santo. Es decir, esas facultades mentales del hombre debían estar dominadas por el aliento de vida, por el Espíritu Santo de Dios, debía estar dominadas las facultades del hombre. Para esas facultades superiores, la razón, la conciencia y la voluntad debían dominar el ser. Ahora, ¿qué debían dominar del ser? Debían dominar la semejanza de Dios, deberían dominar el cuerpo del hombre, deberían dominar la naturaleza humana del hombre, o sea, es decir, el barro, la sustancia del barro, donde estaban incluidas las facultades inferiores, que son los apetitos, pasiones e inclinaciones. La razón, la conciencia y la voluntad debían entonces dominar a los apetitos, pasiones e inclinaciones. Es por eso que vemos el orden, porque no simplemente es que el hombre tiene dos características, que fue hecho a la imagen de Dios y conforme a la semejanza de Dios, sino que hay un orden. Primero es la imagen de Dios dominando la semejanza de Dios. O el barro depende del aliento de vida, en Génesis 2:7, del Espíritu Santo, para mantener en armonía y unido a la familia divina el barro, que es materia creada. Ahora bien, hay algo sumamente importante aquí que está conectado directamente a este asunto. ¿Por qué? Porque nos ilustra precisamente este orden que Dios colocó en el principio, de que la razón, la conciencia y la voluntad debían tener sujetas a los apetitos, a las pasiones y a las inclinaciones. Y parte del orden que iba a mantener esa condición en la cual había sido creado el hombre cuando salió de las manos del Creador fue la dieta
original que Dios le dio al hombre. Dice en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 29, precisamente después de haber dicho que había sido hecho el hombre a imagen y semejanza de Dios, dice, y dijo Dios, he aquí, os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Génesis 1:29. Ahora noten. Y mandó, dice en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres ciertamente morirás. Aquí está la famosa orden de Dios, la cual, la violación de esta orden fue la que trajo todo la desgracia a nuestro mundo. Esta orden está en relación con ese versículo que leímos en el capítulo anterior de la dieta del hombre. Dios creó alimento abundante, pero puso una condición, es decir, puso un orden en la alimentación y puso una diferenciación. Hay frutos, mejor dicho, hay frutos, o en este caso había un fruto que fue creado por Dios, pero que el hombre le fue dada la orden de no comer de él. Es decir, fue introducido el dominio propio, que es precisamente lo que nosotros conocemos como temperancia, que es precisamente lo que entendemos ahora de esta relación entre estos dos factores en los cuales fue creado el hombre, la imagen y la semejanza de Dios, el polvo de la tierra, es decir, el cuerpo de barro del hombre y el aliento de vida, este orden que debía existir, debía haber un dominio. La imagen de Dios debía tener sujeta a la semejanza de Dios y el aliento de vida debía tener al barro sujeto. Es decir, los apetitos debían estar sujetos por la razón. Leemos en Exaltad a Jesús, la página 59. Dios no creó la raza humana en la condición actual de debilidad. Este estado de cosas no es la obra de la providencia, sino el trabajo del hombre. Se ha producido debido a abusos y a malos hábitos a causa de la violación de lo que las leyes que Dios elaboró para gobernar la existencia de los seres humanos. Anoten, esto quiere decir que aquí hubo una ley. Ese dominio de que las facultades superiores debían dominar sobre las inferiores implica que se introdujo una ley dentro de la naturaleza del hombre. Ahora, debido a la tentación de complacer el apetito, al principio Adán y Eva cayeron de su estado tan elevado, santo y feliz. Y la raza humana se ha debilitado a causa de la misma tentación. Han permitido que los apetitos y las pasiones se apoderaran del trono y mantuvieran bajo sujeción a la razón y al intelecto. Ahora noten lo que ocurrió aquí, que dice que el orden que dio Dios fue trocado, fue cambiado, fue adulterado, porque las que debían estar sujetas se apoderaron del trono de la naturaleza humana. Es decir, la razón, la voluntad y el intelecto debían dominar, debían estar sentadas en el trono de la naturaleza del ser humano, debían gobernar el ser humano. Y los apetitos, pasiones e inclinaciones debían estar sujetos. Cuando el hombre complace sus apetitos, es al revés. Las facultades inferiores son las que dominan y las que están esclavizadas o dominadas, sujetas, son las facultades superiores, la razón, el intelecto, la voluntad y la conciencia del hombre. Sigo leyendo. Patriarcas y Profetas, página 606. La verdadera temperancia nos enseña a abstenernos por completo de todo lo perjudicial y usar cuerdamente lo que es saludable. Pocos son los que comprenden debidamente la influencia que sus apetitos relativos a la alimentación ejercen sobre su salud, su carácter, su utilidad en el mundo y su destino eterno. El apetito debe sujetarse siempre a las facultades morales e intelectuales. El cuerpo debe servir a la mente y no la mente al cuerpo. Noten lo que ocurre aquí. La gente hoy en día no entiende la relación del dominio propio en relación con la alimentación, porque sencillamente no entienden la relación que hubo originalmente de este dominio que habían de las facultades superiores a las inferiores,
que las facultades morales, las facultades mentales, no pueden ser dominadas por los apetitos, sino al revés. La mente es la que debe dominar la razón. Cuando a mí me dicen, hay un alimento perjudicial para tu salud, y yo prefiero consumirlo porque a mí me gusta, aunque yo sé que me produce un perjuicio en mi salud física, yo estoy dejando que los apetitos dominen en lugar de la razón. Ahora sigo leyendo. Testimonio tomo 1, página 259. Si hubo alguna vez un tiempo en que la alimentación debía ser de la clase más sencilla, es ahora. No debe ponerse carne delante de nuestros hijos. Su influencia tiende a excitar y fortalecer las pasiones inferiores y tiende a amortiguar las facultades morales. Notemos esto ahí. Es el testimonio tomo 1, página 259. En Temperancia, la página 16, dice: Eva fue intemperante en sus deseos cuando extendió la mano para tomar el fruto del árbol prohibido. La complacencia propia ha reinado casi suprema en el corazón de los hombres y mujeres desde la caída. Han complacido especialmente el apetito y han sido dominados por él, en vez de serlo por la razón. Por complacer sus gustos, Eva transgredió el mandamiento de Dios. Él le había dado todo lo que sus necesidades requerían, pero ella no se quedó satisfecha. Desde entonces, sus hijos e hijas caídos han seguido siempre los deseos de sus ojos y de su gusto. Como Eva, han desobedecido las prohibiciones que Dios ha hecho y han seguido en el camino de la desobediencia. Y como Eva, se han hecho la ilusión de que las consecuencias no habrán de ser terribles como se había sospechado. Temperancia, página 16. Entonces aquí llegamos a la conclusión de nuestro estudio. Aquí nosotros vemos, hermano, y mencioné coloqué estas declaraciones finales del Espíritu de Profecía simplemente para ilustrar el hecho de que ahora, después del pecado, noten que eso obviamente es parte de otro tema, porque entonces ya hemos analizado lo que la Biblia enseña y el Espíritu de Profecía acerca de la naturaleza del hombre cuando fue creado, es decir, antes del pecado. No hemos llegado al pecado todavía. Pero hemos querido establecer de que había un orden de facultades. Las facultades superiores que están en el terreno de la imagen de Dios, que son la razón, la conciencia y la voluntad, la individualidad, debían dominar a las facultades inferiores del ser. Y que las facultades inferiores, los apetitos, las pasiones y las inclinaciones y tendencias, se iban a mantener santas siempre que ese orden se mantuviese. Ahora, cuando llega la transgresión, cuando se introduce el pecado, cuando llega la desobediencia, entonces ese orden fue cambiado. El hombre decidió, Adán y Eva decidieron complacer sus apetitos en lugar de complacer, es decir, en lugar de satisfacer o de mantenerse dominados bajo la razón, la conciencia y la voluntad. Decidieron, como dice la Escritura, vieron el fruto que era agradable a los ojos y Eva tomó del fruto y comió y dio a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, lo que hemos querido mencionar en esta primera sesión del estudio es precisamente estos hechos sumamente importantes, para que tengamos un concepto claro de la naturaleza del hombre al ser creado. El hombre fue creado, hermano, con pasiones, con tendencias, con inclinaciones que originalmente eran santas, pero cuando esas pasiones, esos apetitos y esas inclinaciones tomaron el control o tomaron el lugar de la razón, de la voluntad y la conciencia, se convirtieron obviamente en ¿qué? En los impulsos, los que regían la vida del hombre para inclinarlo hacia el mal. Sencillamente porque ellas nunca debieron dominar en la naturaleza del hombre, sino que estas facultades debían estar sujetas a las facultades superiores. Ahora, este tema lo vamos a seguir obviamente ampliando en las sesiones siguientes,
Pero inmediatamente, pues en nuestra siguiente sesión, en nuestro siguiente tema de estudio, vamos a estar hablando de otro importantísimo tema que es la vida, la naturaleza de la vida, la naturaleza de la muerte y la naturaleza de la resurrección. Para que podamos entender lo que la Biblia enseña acerca de la vida, que ya hemos obviamente comenzado a mencionarlo, pero queremos unir para que veamos cuál otra gran verdad de la Escritura se une a la verdad de la justificación por la fe, que es la verdad de la no inmortalidad del alma. Por lo tanto, vamos a estudiar lo que en nuestro siguiente tema, lo que es la naturaleza de la vida, la naturaleza de la muerte y de la resurrección, para poder entonces continuar a su vez con la naturaleza del hombre cuando cayó en la tentación, no sin antes estudiar también la naturaleza del pecado. Así que la invitación es, hermanos, para que se unan a esta serie de estudios y nos acompañen en cada una de estas sesiones de este tremendo e importantísimo tema de la justificación por la fe, y cómo vemos cómo los grandes hitos, las grandes verdades de la verdad presente, el adventismo, se unen al tema de la justificación por la fe, puesto que la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Les invitamos entonces a que nos sigan y nos acompañen en este importantísimo estudio de la naturaleza de la redención, la naturaleza de la salvación. Están todos obviamente cordialmente invitados para unirse a nuestro estudio. Vamos entonces a culminar esta sesión, esta primera sesión, con una oración como es nuestra costumbre. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santísimo nombre. Gracias, Señor, porque usted nos permite estudiar su palabra y nos permite ver la gloria, Señor, de estas grandes verdades de la creación del hombre. Nos permite ver, comenzar a estudiar este importantísimo tema, la justificación por la fe, de lo que consiste la salvación, lo que consiste la redención del hombre, del pecado, de la desobediencia. Ayúdanos a entender, Señor, la naturaleza de nuestro mismo ser, de nuestra misma alma, para que nosotros podamos entender entonces la naturaleza de esa salvación que únicamente obtenemos por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ayúdanos, Señor, a entender ese orden que hay en nuestro ser, de cómo nuestras facultades superiores deben siempre dominar y regir a las facultades inferiores de nuestro ser. Permítanos alcanzar la victoria de poner nuestro cuerpo en armonía y en este orden que originalmente tenía el hombre, pero que a causa del pecado pues se perdió. Ayúdenos, bendíganos, transfórmenos, como dice su santa palabra, por medio de la contemplación del carácter de Cristo, seamos transformados de gloria en gloria a su misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Todas estas cosas humildemente las pedimos, ya que nosotros somos barro, somos insignificantes, no somos nada ante tu presencia. Pero por los méritos de Cristo, por su obra de intercesión, por su creación, le pertenecemos, tanto por creación como por redención, y en el nombre de Jesús pedimos todas estas cosas. Amén.